calles chilangas. Museo Nacional de Historia. Castillo de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec se encuentra ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, a 2.325 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 11.8 hectáreas y un diseño arquitectónico principalmente barroco y neoclásico. El Museo Nacional de Historia es el recinto que guarda la memoria de la historia de México, desde la conquista de Tenochtitlán hasta la Revolución Mexicana. Es el museo más visitado de las calles chilangas y sus salas muestran una diversidad de objetos representativos de 4 siglos de la historia de México. Aunque se creó para casa de descanso, con el tiempo se fue adecuando a diferentes usos. Fue colegio militar, residencia imperial con Maximiliano y Carlota, residencia presidencial y desde 1939, sede del Museo Nacional de Historia. El topónimo de Chapultepec procede de la palabra náhuatl chapul, que significa saltamontes, y tepe, que significa cerro o montaña. La C al final es un sufijo que denota nombre de lugar. Así es como nos encontramos en el Cerro del Chapulín. El museo cuenta con 12 salas de exposición permanente que presentan la trayectoria histórica del país, desde la conquista hasta la Revolución Mexicana, y 22 salas en el área conocida como Alcázar, en las que se recrean las habitaciones de Maximiliano y Carlota y del presidente Porfirio Díaz, además de una sala que recuerda el asalto al Castillo de Chapultepec. El Bosque de Chapultepec tiene una historia que se remonta a 3000 años. Piezas de cerámica y entierros del periodo preclásico, que son testimonios que nos hablan de los primeros pobladores a las orillas del lago de Texcoco. Los mexicas lo ocuparon en diferentes ocasiones. Durante su migración, se detuvieron por un corto tiempo en Chapultepec, hasta que fueron expulsados por los chalcas y los ochimilcas. En 1325, después de la fundación de la México Tenochtitlan, Chapultepec fue considerado como lugar sagrado y sitio estratégico debido a los manantiales que surtían de agua potable a la capital del imperio. Durante el virreinato, Chapultepec continuó siendo un sitio de gran importancia. En 1530 el emperador Carlos V decretó, por cédula real, que el bosque de Chapultepec se convirtiera en propiedad de la Ciudad de México. Para los primeros virreyes este era un lugar de descanso y esparcimiento. Lo utilizaban para pasear y para cazar ciervos, liebres y conejos. Era tan apreciado, que el virrey Luis de Velasco mandó construir un palacio de recreo en la falda del cerro. Este fue destruido en 1784 por una explosión de pólvora, por lo que, un año después, el virrey Bernardo de Gálvez inició la construcción de otro palacio en la cima del cerro, el Castillo de Chapultepec. En 1845, el bosque fue utilizado como lugar de práctica de los cadetes del colegio militar, quienes ejercitaban tiro y realizaban todo tipo de actividades militares. Después de la guerra contra Estados Unidos, el cerro fue talado en su totalidad para evitar que se escondieran las tropas derrotadas y perdió la mayoría de sus árboles. Por lo que comenzó la transformación del bosque de Chapultepec hasta convertirlo en uno de los parques más bellos y famosos del mundo. El bosque se ha ido transformando desde entonces, a la par de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudad que lo alberga, y en 2021, se encuentra en otro proceso de transformación que lo convertirá en el bosque urbano más grande del mundo. Las labores de readaptación para que el edificio incorporara entre sus muros y columnas una de las colecciones más ricas y variadas del enorme patrimonio cultural de nuestro país, se prolongó durante 5 años hasta que el 27 de septiembre de 1944, el museo abrió sus puertas para dar a conocer la historia y arte de México. El desempeño del museo fue irregular hasta la época del Segundo Imperio Mexicano entre los años 1864 y 1867, cuando el emperador Maximiliano de Habsburgo fundó, en 1866, el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Este se instaló en la Casa de Moneda, junto a Palacio Nacional, y se dividió en 3 departamentos: Historia Natural, Arqueología e Historia, y Biblioteca. Tras la caída del imperio en 1867, el museo sufrió algunas modificaciones. Su nombre cambió a Museo Nacional y aumentaron sus colecciones, cuya clasificación y catalogación también cambió. En 1908 las colecciones que correspondían a la historia natural se separaron del resto y fueron llevadas a un nuevo recinto en la calle del Chopo.
Sin estas piezas, el nombre del museo volvió a cambiar, convirtiéndose en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. En 1939 el presidente Lázaro Cárdenas fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y señaló al Castillo de Chapultepec como Patrimonio de la Nación, por lo que fue considerado como un recinto adecuado para alojar las colecciones del Departamento de Historia del museo. Entre 1941 y 1944 el castillo fue restaurado, remodelado y adaptado para albergar las colecciones que se le habían destinado. Finalmente, el 27 de septiembre de 1944 el presidente Miguel Ávila Camacho inauguró el Museo Nacional de Historia, que en ese entonces contaba con 30 salas. Fue en 1833 cuando se tomó la decisión de convertir el entonces abandonado Palacio de Chapultepec en la sede del Colegio Militar. En 1841 iniciaron las obras de reconstrucción del edificio. Volvamos un poco a la historia del edificio, pues en 1841 iniciaron las obras de reconstrucción del edificio y entre las adaptaciones que se hicieron al inmueble estuvo la construcción, en la parte más alta del cerro, de un torreón o caballero alto, lo que le dio el aspecto de fortaleza. Fue entonces cuando se le comenzó a llamar castillo y algunos autores señalan que es el único castillo de nuestro continente y que recibe el nombre de castillo, porque fue habitado por un rey o emperador. Durante el gobierno de Porfirio Díaz las colecciones del museo aumentaron. Como consecuencia la investigación se incrementó, lo que llevó a la edición de publicaciones como los Anales del Museo Nacional de México de 1877 y del Boletín del Museo Nacional de México de 1903. El castillo de Chapultepec fue escenario de uno de los capítulos más sensibles en la historia de México, la batalla final de la guerra entre México y Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Teniendo como antecedentes el apoyo a la separación de Texas y su posterior anexión a los Estados Unidos, en 1846 el Congreso estadounidense declaró la guerra a México, argumentando la invasión ilegal del ejército mexicano en su territorio. Los enfrentamientos armados culminaron con el asalto al castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Un año más tarde, en 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual se cedieron los territorios al norte del río Bravo. Muchos fueron los mexicanos civiles y militares que perdieron la vida durante la invasión, de algunos sabemos sus nombres, pero muchos más permanecen en el anonimato. Todos ellos, sin embargo, forman parte de nuestra memoria. A lo largo de 3 siglos se moldearon las bases de un nuevo pueblo, el del México actual. Los elementos indígenas, europeos, asiáticos y africanos se mezclaron para dar vida a una nueva sociedad multicultural y multiétnica. En esta sala se abordan temas como la evangelización y las misiones, las ideas que en Europa provocaba el Nuevo Mundo, la transformación del territorio, agricultura, minería y comercio, los cambios que trajo la Ilustración en América y las nuevas medidas políticas y económicas que tomó la corona durante las últimas décadas del virreinato. La guerra emancipadora se puede dividir en 4 grandes periodos: el de mayor extensión geográfica insurgente, con las tropas de Hidalgo; el de mayor intensidad, con Ignacio López Rayón, José María Morelos y otros jefes de 1811 a 1815; el de decadencia y fragmentación, con jefes como Guadalupe Victoria, Manuel Mier y Terán, Javier Mina y sus compañeros de 1815 a 1819; y el de consumación, con la unión de insurgentes y realistas en el ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, y con la adhesión del pueblo al Plan de Iguala y a los Tratados de Córdoba de 1821. Esta sala abarca episodios y fenómenos que sucedieron desde las juntas de conspiración y el llamado a levantarse en armas, hasta la declaración oficial de independencia.
y expone tácticas y personajes que destacaron durante el conflicto. No bastó obtener la independencia para formar una nación fraterna. Los nuevos gobiernos del México independiente enfrentaron serios problemas para dotar al país de un sistema político sólido y respetado. Se ensayó la monarquía constitucional, la República Federal y la Central, 4 poderes en vez de 3. Se promulgaron la Constitución Federal de 1824, la Constitución Centralista de 1836, llamada las 7 leyes, las bases orgánicas de 1843 y la Constitución Federal de 1857. Todo ello hizo vulnerable a México frente a otras potencias. En estas salas hay una revisión histórica de las distintas formas de gobierno que se probaron en México durante sus primeros años de independencia, y de los conflictos internacionales en los que se vio envuelto. El proyecto republicano liberal triunfó sobre el Segundo Imperio y se consolidó en las siguientes décadas, hasta que fue puesto en tela de juicio en 1910. Gracias a nuevas leyes y a los avances técnicos de la época, a la estabilidad política nacional y a un contexto internacional favorable, entre 1890 y 1910 muchas fábricas, minas y haciendas gozaron de una bonanza hasta entonces desconocida. Se garantizó la seguridad en la inversión de capitales, se reordenó la hacienda pública y se fundaron los primeros bancos. Estas salas se exploran los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel González y Porfirio Díaz, y sus consecuencias en la vida política del país. Para muchos historiadores, el siglo XX en México se inició en 1910. La nueva Constitución, proclamada el 5 de febrero de 1917, marcaría el devenir político y social de México a lo largo de la centuria. Estas salas repasan distintas caras de la Revolución Mexicana: intereses políticos, luchas agrarias, facciones militares, soluciones jurídicas e incluso vida cotidiana. Las terrazas y balcones permiten a los visitantes observar diferentes ángulos de la Ciudad de México, y así fue como en 1923, el presidente Álvaro Obregón ordenó la construcción del Jardín de Pérgolas en lo que en ese momento era el antiguo Patio Juan de la Barrera. Así nació este bello jardín, uno de los 2 que adornan el castillo de Chapultepec con su estilo Art Deco, que acompaña la sombra hospitalaria de 2 pérgolas, que originalmente fueron de madera. Una ubicada hacia el lado norte de la ciudad y que ofrece una excelente vista del bosque de Chapultepec, el Lago Mayor, el Zoológico y el Museo Nacional de Antropología. Del otro lado, un jardín con fuente y el monumento a la Madre Patria realizado por Ignacio Asunzolo. Miguel Miramón, un exalumno del Colegio Militar, eligió al castillo como residencia presidencial durante su periodo como mandatario interino del bando conservador. Durante su estancia hizo algunas adecuaciones al edificio para volverlo habitable, como la construcción de nuevas habitaciones en el segundo piso del Alcázar y la balaustrada sur. Este espacio se destinó, en otros tiempos, para cochera o salón de carruajes del castillo. La sala sirve ahora también como ingreso al Alcázar y está flanqueada por 2 murales de Antonio González Orozco. Entrada triunfal de Benito Juárez al Palacio Nacional acompañado de su gabinete y Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa, 1972. Entre las piezas también destaca una calesa marca Bindir R. Ducolisi utilizada por Benito Juárez en su peregrinar por varios estados del país durante la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano de 1862 a 1867. El carruaje de uso diario de Maximiliano y Carlota fue más tarde utilizado para el servicio del presidente Benito Juárez, y la carroza de gala de los emperadores Maximiliano y Carlota. Construir castillos con terrazas ajardinadas fue la definición de felicidad que Maximiliano expresó en alguna ocasión. Profundo conocedor de la arquitectura y la jardinería palaciegas de su época, y aficionado a la botánica, en la terraza del castillo encontró un sitio para hacer realidad su sueño. Alrededor de este jardín íntimo, bordeado por corredores con techos ligeros sostenidos sobre delgadas columnas de hierro, Maximiliano escuchaba y dictaba su correspondencia. Al igual que en los palacios europeos de la época, el jardín interior se integraba visualmente a un parque exterior, aquí el bosque de Chapultepec.
El alcázar adquirió su aspecto actual cuando el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota Amalia, residieron en el castillo entre 1864 y 1867, durante la Segunda Intervención Francesa. El inmueble fue acondicionado como palacio por el arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Aranguatí, exalumno del Colegio Militar, y los jardines fueron rediseñados por el botánico austriaco Wilhelm Nechtel, aunque, según Carlota, se debió más a la mano de Max. Mientras las obras avanzaban, llegaron de Europa muebles, pianos, vajillas de porcelana y de plata, óleos con los retratos de la pareja imperial, tapices, relojes de mesa, mantelería y cristalería para hacer del alcázar un verdadero palacio. Maximiliano y Carlota eligieron como aposentos las habitaciones de la planta baja que miraban hacia el oriente, hacia la Ciudad de México, el lago de Texcoco y los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, razón por la cual mandaron construir una terraza panorámica frente a sus habitaciones. Más tarde, por iniciativa de Porfirio Díaz, aquel acceso fue transformado y se construyó así una nueva escalera, realizada en mármol blanco con pasamanos de latón. Años después, hacia 1915, la escalera fue remodelada por instrucciones del presidente Venustiano Carranza. El acceso al jardín quedó resguardado por vitrales emplomados, obra del pintor Saturnino Hernán, y a partir de entonces, el tramo central quedó flanqueado por las esculturas de leones que le dan su nombre actual. En 1878 se estableció en el castillo de Chapultepec el primer observatorio astronómico nacional. Para ello se acondicionó, una vez más, el edificio. Se instaló equipo especializado, el telescopio principal fue dispuesto en el Caballero Alto, para lo cual se añadió una cúpula a la torre. Además se construyeron nuevas habitaciones y 2 garitas de vigilancia. En 1883 el observatorio fue trasladado al pueblo de Tacubaya para que el castillo pudiera convertirse, nuevamente, en colegio militar, además de residencia veraniega de Porfirio Díaz. Díaz pretendía que el edificio fuera un escaparate del progreso artístico y tecnológico de México, debido en parte a que era frecuentado por personajes extranjeros. Instaló, por ejemplo, un gran vitral en la terraza oriente de la planta alta del alcázar, el cual se conserva hasta la fecha. Elevadores, incluyendo uno que subía a la gente desde la base del cerro, y un boliche, juego de moda entre la clase pudiente, en cuya sala se llevó a cabo la primera exhibición de cine en México, en 1896. Por otro lado, el presidente Díaz decidió convertir al bosque que rodeaba al castillo en un parque para la ciudadanía. Se trazaron calzadas y riachuelos, se instalaron esculturas, un jardín botánico y kioscos, y se creó un lago artificial. En los vitrales emplomados que dan su nombre a esta galería se expresan la predilección por el arte europeo del siglo XIX y las fuentes grecolatinas en las que éste, a su vez, abrevaba. Los vitrales, fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz hacia 1900, muestran las elegantes figuras de 5 diosas que encarnan en la mitología los atributos femeninos. De derecha a izquierda, sus efigies son las de Pomona, diosa que patrocinaba las cosechas de frutos; Flora, cuya belleza se iguala a la de las flores que abren en primavera; Hebe, portadora del néctar divino que otorga la eterna juventud; Diana, deidad cazadora, patrona de la fertilidad y el nacimiento; y Ceres, quien preside sobre la agricultura, el grano y el amor que una madre profesa por sus hijos. Irónicamente, las figuras escondieron a los ojos de la mayor parte de la población del país, sumida entonces en la pobreza y el desencanto, la fastuosidad de los salones interiores. El castillo de Chapultepec es el museo más visitado de las calles chilangas, es un recordatorio de nuestra historia y una invitación al visitante para conocer un poco de México. El castillo tiene vistas y terrazas tan incomparables que son visita obligada para cualquier visitante o habitante de la Ciudad de México. Te invitamos a volver o visitar el Museo Nacional de Historia. La estación del metro más cercana es Chapultepec y tiene un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de martes a domingo. La entrada es de 80 pesos y el costo por las fotos es gratuito. Si quieres tomar video tendrás que pagar un permiso de 45 pesos. Y recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que si vives o visitas la Ciudad de México, también eres parte de su historia. Nos vemos muy pronto, desde otro lugar de las calles chilangas. Calles chilangas.